Les doy la bienvenida a un nuevo seminario por parte de Life Academy. Un gusto tenerlos a todos aquí presentes. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elmer, Denis, Melissa, ¿cómo andan? Bueno, a todo el equipo de Life, Fabián, Joshua e Isabel. Un gusto estar presentando nuevamente. Me vuelvo a presentar por las dudas. Mi nombre es Martín Aguilar, soy analista de mercados. En este caso vamos a estar dando un seminario, eh, ¿cómo decirlo? De análisis técnico, sí, por supuesto, pero que va a servir como introducción para temas mucho más fuertes que vamos a estar viendo a lo largo de este mismo mes de junio. Es decir, este va a ser una especie de abreboca para, bueno, sentar un poco las bases de lo que viene siendo el trading estadístico, eh, que existen herramientas muy interesantes justamente proveídas por Live, para que todos ustedes puedan hacer uso y puedan estar operando, puedan estar comerciando en los mercados justamente mediante esta estadística esta estrategia, perdón, de trading estadístico. Es simplemente una herramienta más que ustedes tienen a la hora de operar en los mercados financieros. Muy, pero muy interesante. Yo les aclaro desde el principio, no soy, digamos, parte del grupo de personas que utilizan el trading estadístico, no siendo lo cual sinónimo de que desconozca, digamos, su capacidad. Entonces, no lo aplico yo mismo, primero porque trading ya hace rato no hago, como ustedes bien saben, y además el trading estadístico nunca me terminé, digamos, de adaptar a sus reglas del todo, a sus reglas bien estrictas. Eso para serles sincero y que sepan y entiendan bien quién les habla al respecto, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para dar una buena introducción y que sirva, como digo, para sentar esas bases fundamentales del tema en cuestión. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Lo primero que vamos a hacer es introducción ligera y por encima al trading como tal, análisis técnico, muy por encima, nada, 10 minutos como mucho, y ya luego sí nos vamos al tema de hoy que va a ser la ventaja estadística que nosotros vamos a estar queriendo sacar a partir de, bueno, pues el uso de diferentes herramientas, diferentes utilidades que nos da el análisis técnico y nos otorga una metodología de trading entera de por sí. Y sus diferentes aplicaciones visto en una gráfica de precios. Bien, esa es un poco la idea, el menú que tenemos para el día de hoy. Me olvidé colocar al final, también vamos a estar viendo otras utilidades, como digo, que vamos a estar profundizando en posteriores seminarios. Lo primero que es el trading, bien sencillo, esto a Denis lo va a aburrir, lo va a poner a dormir seguramente. El trading es una metodología más de inversión que tiene la particularidad de ser ultra cortoplacista con respecto a sus otras variables. Por supuesto, lo que nosotros vamos a estar haciendo cuando nosotros hacemos trading es invertir. No, nada de eso, Martín, siempre se aprende algo. Eh, lo que nosotros vamos a estar haciendo es invertir, en definitiva. Nosotros cuando estamos haciendo trading no estamos apostando, no estamos mirando un partido de fútbol, estamos invirtiendo. La idea es comprar, vender activos, es decir, operar en el mercado para sacar un beneficio, en este caso, en el menor tiempo posible. Este menor tiempo pueden ser minutos, como puede hacerlo, por ejemplo, un scalper, pueden ser horas, pueden ser días o incluso semanas, ¿por qué no? Pero en definitiva son operaciones cortas, ¿ok? Diferente es eso justamente a la inversión tradicional que nosotros tenemos en la cabeza de, bueno, querer comprar una acción y tenerla por ahí meses, no sé, incluso años o por ahí décadas, ¿no? Comprar, holdear esa acción, incluso esa misma estrategia se viralizó mucho a la hora de hablar de criptomonedas, ¿no? Ese famoso hodl de cripto, de tener esas criptos y que te sirvan para el día de mañana cuando te retires, cuando te jubiles, bueno, la tenés ahí, las cambiás por efectivo y ya, digamos, tenés una jubilación premium, por así decirlo. Eh, bueno, pues el trading es justamente muy distinto a esta idea de largo plazo. Estos instrumentos los instrumentos que tú puedes operar a la hora de hacer trading son de los más diversos, pueden incluir acciones, divisas, commodities, criptomonedas, entre otros, puedes operar todos los instrumentos a la hora de hacer trading. Hay algunos que son más ventajosos, que ofrecen más oportunidades, como por ejemplo puede ser, intuyo, los pares de divisa y a la hora de de operar Forex, bueno, tenés esas ventajas, como pueden ser menores costos, con menor spread, mayor tendencia al uso
del análisis técnico, entonces el mercado va a confluir, ¿no? En el sentido en el que vos más o menos estés leyendo que va. Entonces, por ahí te sirve un poco más. Ahora, pros y contras, insisto, rapidito por aquí pasamos, de el trading como metodología de inversión. Lo primero, fácil acceso y económico, ¿ok? Es fácil acceder, vos te puedes abrir tu cuenta de trading en tan solo 5 o 10 minutos aproximadamente, te descargas la aplicación de un broker de Libertex en tu móvil, estás abriendo tu cuenta, cada vez es más rápido, cada vez más fácil justamente abrirlas, eh, pasas la verificación, ingresas tu depósito y ya estás operando en el mercado, ¿no? Es súper fácil acceder, lo tenés en tu dispositivo móvil a tu cuenta de inversión y le vas llevando el trabajo a donde vos quieras, ¿correcto? No solamente puedes operar desde tu ordenador, que es lo que se recomienda en definitiva. Y es económico. ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo trading con montos muy bajos, obteniendo rentabilidades nominales y, por supuesto, porcentuales muy, pero muy elevadas. ¿Gracias a qué? Gracias a una herramienta que se llama apalancamiento, muy útil justamente para aquellos traders que busquen operar en el mercado, haciendo operaciones súper cortoplacistas, comprando y vendiendo grandes volúmenes de capital sin tener ese capital, digamos, disponible para operar enteramente por su cuenta, ¿no? Se apalancan, multiplican ese capital que se invierte y por ende también multiplican el beneficio o la pérdida potencial. Es económico a final de cuentas. Tú con $100 puedes estar operando, por ejemplo, $1.000 en términos de volumen de operación, $10.000 en términos de volumen de operación. Otra cosa es que sea más o menos recomendable, por supuesto. El margen de riesgo-beneficio, muy grande, por supuesto, sobre todo si lo comparamos con metodologías de inversión tradicionales, como puede ser de inversión en renta fija, correcto, en la que por ahí los bancos, por ejemplo aquí en Europa, te están ofreciendo entre un 2 y 3,5% en el mejor de los casos. Los neobancos, ¿no? Esos bancos digitales te pueden ofrecer un poquito más en un sentido promocional, 4 o 5% es un montón ya. Uno en el trading busca obtener un beneficio potencial pues un poco más elevado, correcto. Por supuesto, al querer buscar ese beneficio, ese retorno potencial más alto, estás asumiendo un margen de riesgo pues un poco más profundo. Eso a conciencia. Ahora, las cuestiones negativas, más allá del propio margen de riesgo-beneficio, que se lo puede ver como un pro o como una contra, la experiencia es compleja, compleja de tener, compleja de enfrentarse al mercado. De hecho, hay muchas personas que no terminan de convencerse a sí mismos de decir, ok, es el momento de abrir mi cuenta real, de empezar a negociar con mi propio capital. Una experiencia difícil, ese paso de demo a real, sobre todo, ¿no? Tengo entendido. Eh, pues bueno, sí, es súper entendible además porque en definitiva lo que nosotros tenemos y lo que nosotros estamos colocando al mercado es capital propio. Y cuando nosotros estamos obteniendo nuestras primeras experiencias, como es normal, cuando aprendes a andar en bici y yo qué sé, de pronto te caes, perdés el equilibrio, te chocas contra un árbol, suele pasar esas cosas, pronto en el trading la metáfora podría ser perdés dinero, perdés parte de tu capital total. Puedes perder un 5, puedes perder un 10, puedes poder perder un 15, dependiendo de el margen de riesgo-beneficio que estés aspirando a tener y de la gestión del riesgo en sí. La experiencia es compleja y eso lo sabemos. La teoría es pesada. Y yo quisiera hacer no sé, un pequeño subrayado sobre este concepto de teoría pesada. ¿Por qué? Porque muchas veces se entiende al trading como una forma fácil de hacer dinero, fácil, justamente. Para mí no es así, para mí es una forma difícil de hacer dinero fácil, pero una vez que la tenés, bueno, ya más o menos vas solo, ¿no? Estos seminarios, estos espacios, estos eventos tienen como idea, digamos, se conciben en su idea como una forma de simplificar esa última cuestión de la teoría pesada, ¿no? La idea siempre es utilizar lenguaje simple, lenguaje claro, amigable con el usuario para que ustedes puedan llevarse aquí conceptos interesantes, valiosos, etcétera. Ahora, ¿qué es el análisis técnico? También, rapidito por acá. El análisis técnico, yo lo observo, y esta es una definición que siempre traigo a colación, como la lectura de todo aquello que ocurre dentro de la gráfica de precio. Esto es un concepto que seguramente más de uno que repita en los espacios me habrá escuchado oír hasta el cansancio, ¿no? Solía creer que el análisis técnico era todo aquello que ocurría dentro de una pantalla.
Eso es algo que yo decía, conciencia, pero realmente esa definición está equivocada porque cuando vos lees, por ejemplo, una noticia, cuando vos realizás la lectura de un reporte trimestral de una empresa, también lo estás haciendo a través de una pantalla. Entonces ahí está equivocado. No, abstengámonos a decir que es la lectura de todo aquello que está dentro de una gráfica de precio. ¿Para qué leemos aquello que está dentro de una gráfica de precio? Básicamente, para poder especular con un concepto que nosotros veremos a continuación nomás, que es la ventaja competitiva en el mercado. Nosotros leemos el pasado para intentar obtener una pequeña ventana eh, por la cual mirar hacia el futuro, tener un pequeño panorama de posibilidades, de probabilidades, de sucesos que estadísticamente podrían pasar de manera totalmente potencial, por supuesto. En economía, a vos te sientan en la carrera y te dicen, los economistas no tenemos la burbuja de cristal. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, en Argentina, era algo muy común que las personas pregunten por el dólar, ¿no? En Argentina se preocupa mucho la gente, cualquier tipo de persona, no solamente inversores, sino la gente de a pie, cuánto cuesta el dólar. Es una variable económica que está en la psiquis del colectivo. ¿Ok? Entonces, uno cuando estudia economía le suelen preguntar, ¿y qué hago? ¿Compro dólares? ¿Vendo dólares? ¿Qué hago? ¿Me entendés? Entonces, no, eso, en economía te sientan y te dicen, los economistas no tenemos la burbuja de cristal, no hacemos futurología, lo que podemos hacer es leer en todo caso ciertas variables para intentar, bueno, pues trazar probabilidades de lo que podría ocurrir en el futuro y bueno, así acercarnos, ¿no? A decisiones eh, pues muchísimo más acertadas en términos de beneficio. El análisis técnico se escapa un poco de eso que estuve comentando anteriormente, va más por el lado de la lectura solo de lo que ocurre en esa gráfica de precio y es utilizado, muy utilizado para operaciones a corto plazo. ¿Se puede hacer análisis técnico a mediano y largo plazo? Esa es una pregunta que suelo responder con un sí tajante. Lo que pasa es que de pronto te puede ofrecer pues, una visión digamos, leyendo a largo plazo, leyendo, por ejemplo, gráficas de un día, de una semana, de un año para atrás, de 3 años para atrás, de 5 años para atrás, lo puedes hacer, te va a dar una ventana, digamos, de panorama también a corto plazo de todas maneras. ¿Me explico? Es decir, vos podés leer los últimos 3 años de un activo, por ejemplo, y vas a tener la información suficiente como para hablar de lo que podría llegar a ocurrir en la próxima semana, en el próximo mes. Entonces, de todas maneras, está dando un marco, una ventanita pequeña al futuro, según mi forma de entender el análisis técnico y la forma en la que yo lo estoy utilizando, ¿ok? Eh, es por eso, digamos, por esa forma de la ventana que queda pequeña, de posibilidad de ver hacia el futuro, entre comillas, que es muy utilizado por los traders que de pronto buscan justamente analizar un periodo de tiempo determinado, corto, largo, ya sea cuál vayan a elegir, y de pronto obtener esa rentabilidad en el corto plazo próximo, ¿ok? Aquí hay algo que me estoy perdiendo, voy a ir a la presentación directamente. Dice la presentación, te permite tomar decisiones en el momento. El análisis técnico te está dando señales que vos puedes interpretar de una forma o de otra para tomar decisiones de inversión concreta, señales de inversión concreta. ¿Okay? Vamos a pasar de diapositiva. Por supuesto, al ser toda una metodología, diría yo, una de las dos grandes corrientes del análisis a la hora de invertir, tenés diferentes subestrategias, podemos decirles. Algunas que ya hemos visto en estos espacios y otras que en las que no hemos profundizado del todo. Las más clásicas, las más comunes, las que también hemos estudiado y repasado por aquí, estrategias con indicadores, patrones de vela, estrategias de smart money, que también vimos alguna por estos espacios, trading algorítmico que de forma tajante no lo vimos, el uso de robots, por ejemplo, el uso de asesores expertos, me parece que es el término que usa MetaTrader en español, ¿no? Para definir a los robots. Y finalmente, trading estadístico. Trading estadístico que a su vez tiene muchísimas opciones dentro del cual, ¿no? Cuando nosotros hablamos, para ponerlos digamos, a conciencia lo estoy diciendo. Cuando yo hablo de estrategias con indicadores, ¿cuántas tenemos? Un montón. No me animaría ni siquiera a contar una por una en este espacio porque quedaría en ridículo frente a la enorme variedad que podemos obtener, ¿no? Seguramente podría mencionar 10. ¿Cuántas se te ocurren? 12. Tenés 100, ponele.
justamente. En cuanto a trading estadístico, también tenemos las mismas cantidades, no sé si tantas, porque los indicadores se basan en combinaciones por ahí, pero sí tenemos diferentes subestrategias dentro del propio trading estadístico. Entonces, hay diferentes formas de entender el trading estadístico y de utilizarlo metodológicamente para tomar decisiones de inversión en los mercados a la hora de hacer trading, ¿ok? Vamos un poco a la base de todo. ¿Qué es ese trading estadístico? Yo lo defino como lo que bien dice aquí, el trading estadístico es una estrategia de inversión que se basa en el análisis de datos históricos y patrones. Básicamente, podríamos decir que es muy parecida esta definición a un análisis técnico per se, ¿correcto? Es así, es tal cual, ¿eh? Es tal cual. Y vuelvo a la presentación porque es que me lo pierdo con el botón que tengo ahí en Google Meets. Combino una gran variedad de estrategias relacionadas a, por ejemplo, el análisis cuantitativo o el uso de algoritmos. Entonces, de pronto, tenés que el trading estadístico tiene como fin, justamente, aumentar probabilísticamente tus posibilidades de ganar. Pero para eso utiliza muchísimas herramientas que tienen que ver justamente con las otras estrategias, como pueden ser, por ejemplo, y lo veremos a continuación, los propios indicadores, los propios patrones, e incluso algunas que van más allá, como es el uso de las matemáticas, como es el uso, por ejemplo, de Excel personalizados y que tú mismo puedes estar haciendo para trazar tus propias estrategias basadas en el análisis de datos y el análisis matemático. Bien, también, como bien dice la presentación, y lo vuelvo a repetir, puedes estar utilizando, por ejemplo, el automatismo, términos de operatoria en el mercado, para hacer trading estadístico. Es decir, vos puedes estar configurando un software, entiéndase, un robot, un asesor experto, que utilice herramientas de trading estadístico para que vaya operando por ti. ¿Ok? Entonces, es una metodología, es una estrategia que combina básicamente prácticamente todas estas que vimos anteriormente como diferentes estrategias. Las engloba y es por eso que la definición más acertada o más errada que les pude haber brindado recién es muy parecida a la definición en sí de análisis técnico. ¿Eh? Vamos a comenzar por lo más básico de lo básico. Comencemos por el 50-50. ¿Qué es la teoría del 50-50? Pequé de verde, como decimos en Argentina, de no traer una moneda, pero es muy fácil explicarlo. Vos cuando tirás una moneda, tenés dos chances, básicamente, de que te salga un resultado u otro, ¿no? Podría ser un 49,9 casi periódico de chance que te salga cara o que te salga cruz, porque también tenés la posibilidad de que te salga el borde, la cepa. Bueno, o el canto de la moneda. Pero básicamente tenés un 50-50. Entonces, ¿qué elegís? Cara cruz es exactamente lo mismo. La tirás y van a salir una de las dos opciones. ¿Eso es correcto? Bien. Ahora, estadísticamente te va a tender a salir un 50-50. Ahora, probabilísticamente, en cada tiro vos tenés un 50-50 eh, igual. Es decir, vos la tirás a la moneda 5 veces, apostaste por cara las 5 veces y te salió cruz las 5 veces. Entonces me decís, Martín, pero si me dijiste que estadísticamente yo tenía un 50-50, al final me salió 100 el que yo no dije. Bien, perfecto, te lo tomo. ¿Por qué? Porque cada vez que la tiras, vuelves a tener un 50-50. Entonces no tiene nada que ver el tiro anterior con el tiro previo, ¿correcto? Eso es muy fácil de entender. Bien, ahora, mientras más veces la tires, más cerca vas a estar del resultado final de 50-50. Si vos la tiras a la moneda 10.000 veces, es muy probable que te salgan 49,678, por ejemplo, por ciento de veces cara, 49 o 50 directamente por ciento de veces, bueno, pues el otro lado de la moneda, ¿correcto? Bien, ahora veámoslos de una forma más interesante. En velas japonesas. Ahora, esto es como nosotros vemos el gráfico de precios siempre, ¿correcto? Cuando vos entrás en el mercado, me podrías decir, Martín, tengo un 50-50, más o menos, o el precio sube o el precio baja. El canto o, digamos, sí, el borde de la moneda vendría a ser como que el precio se mantenga exactamente en el mismo nivel. O sea, que puede ocurrir en algún punto, pero que es más bien improbable, sobre todo en el largo plazo o en periodo de tiempo más prolongados.
Entonces, o el precio sube o el precio baja. Entonces, basándonos en esta teoría, nosotros cuando operamos en el mercado, podemos, por ejemplo, abrir una operación sin hacer ningún tipo de lectura, sin hacer ningún tipo de análisis, y simplemente presionando, no sé, el botón del color que más nos guste, o el verde o el rojo, comprando o vendiendo, ¿correcto? Entonces vamos a tener un 50-50. En la práctica no es tan así, pero vamos a imaginar este escenario. Eso es correcto, en un punto. Ahora, justamente lo que nosotros queremos evitar es tener ese 50-50, porque como yo te dije antes, cuando vos tirás la moneda 5 veces, si bien estadísticamente hablando tenés cierta chance de que te salgan 50-50, vos te puedes salir las 5 veces el lado que vos no elegiste. Entonces abriste 5 operaciones, trayéndolo a este ejemplo de las velas, ahora sí que sí, puedes abrir 5 operaciones en las que las 5 vaya la vela exactamente en la dirección que vos no querías que vaya, exactamente en la dirección contraria a la que vos estuviste eh, invirtiendo. El precio empezó a bajar cuando vos elegiste comprar, elegiste apretar ese botón verde, ¿correcto? Bien, nosotros justamente queremos evitar esa situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos una moneda, lo podemos hacer la cantidad de veces que nosotros querramos. Podemos hacerlo tendiendo infinitas veces. ¿Correcto? Podemos lanzar todas las veces la moneda todas las veces que queramos. Ahora, cuando nosotros invertimos, no podemos invertir todas las veces que queramos. Porque dependiendo del capital que nosotros estemos invirtiendo, vamos a tener más tiros de moneda o menos tiros de moneda. ¿Correcto? Bien. Eso se suma al hecho de que cuando nosotros digamos, perdemos de forma consecutiva varias operaciones o perdemos una parte relevante de nuestro capital, por ejemplo, entiéndase, un 25%, es muy difícil volver al punto cero, volver a nuestro capital inicial. Se entienda ese 25%, menos 25%, es decir, 25% de pérdida en términos de capital total, como un punto de no retorno. Cuando vos lo superás ese menos 25%, es cada vez más difícil, es exponencialmente más difícil volver a ese punto cero de capital inicial. Que puede ser, no sé, tu depósito inicial, $1.000, $5.000, $10.000, no importa cuánto sea. Entonces, tenemos dos limitantes. Para arrancar, que en economía no existen los recursos ilimitados, y mucho menos en tu cuenta comercial, mucho menos en tu cuenta de inversión. Y segundo, que estadísticamente hablando, es cada vez más difícil tirar la moneda cada vez que perdemos. Entonces, nosotros no queremos ahorrar ese 50-50, porque no tenemos 10.000 tiradas. Tenemos, yo qué sé, 7, las que te gustan, de tiros consecutivos que pueden salir mal, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar justamente errarle en esa tirada? Buscando la ventaja estadística, ¿ok? Y yo quiero definir este concepto que me parece muy interesante como la probabilidad favorable de que el precio suba o baje gracias a una configuración específica de señales fundamentales y o técnicas demostrada con el análisis y el estudio de datos históricos. Te voy a traducir este chino básico, que es esta definición eh, que escribí por aquí. Básicamente, vos lo que vas a hacer en el mercado es buscar herramientas por medio del análisis, ¿bien? Que te dé información a ti de lo que puede ocurrir a futuro para tener cierta ventaja estadística y que ese tiro ya no sea 50-50. Es decir, vos vas a hacer, por ejemplo, análisis técnico, vos vas a hacer, por ejemplo, análisis fundamental, de ahí extraer información, tener esa ventanita de la que yo te hablaba antes, más pequeña, más grande, con más profundidad, es decir, con, digamos, mayor tiempo de duración, por así decirlo, que puedes proyectar que el precio evolucione de una forma o de otra, o menor tiempo, es decir, puede ser una operación corta, por ejemplo, y que una vez que, bueno, esas señales, esas lecturas que vos estás haciendo a partir de tu análisis, confluyan para un lado tomar la decisión de inversión. Ahora, esa es la palabra clave, confluir, ¿no? Estas señales fundamentales o técnicas tienen que confluir. ¿Qué pasa cuando confluyen? Te están dando la pista de que es el momento de comprar o es el momento de vender. Esta es tu ventaja estadística. Esta es la diferencia que vos vas a tener para que esa operación deje de ser un 50-50. Yo cuando hablo de trading, cuando hablo de inversión, el trading, recordemos, una metodología más de inversión,
Cuando hablamos de eso, no hablamos de apuestas. De hecho, hay muchas veces que en el inconsciente, digamos, en la propia dinámica discursiva que uno va haciendo a la hora de dar seminarios, se le viene muchas veces eh, el verbo apostar a la cabeza, ¿no? Se le viene, simplemente por una cuestión de usos y costumbres. Muchas veces de forma consciente me detengo a mí mismo de decir, no, 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 apostar nada. No solamente por una cuestión de que no quiero que se lleven de estos espacios la idea de apuesta como una posibilidad real a la hora de invertir, sino porque creo que la apuesta está directamente en contra de la idea que uno tiene de invertir. ¿Por qué? Porque cuando uno va al mercado, no apuesta, especula. Son dos verbos completamente diferentes. Si vos querés apostar, anda al casino, ¿verdad? Jugar todo al rojo, jugar al 23, yo qué sé, el 23 del Dibu Martínez, al 10 de Messi, el jugador que te inspire más confianza, por ejemplo. Eh, eso es apostar, eso es apostar. Tirar una moneda al aire y que decir, me sale cruz. Bueno, te puede salir cara también, estás teniendo 50-50, estás apostando. Nosotros especulamos. ¿Cómo especulamos? Con ventaja estadística. ¿De qué obtenemos esa ventaja estadística? De análisis fundamental, de análisis técnico. En definitiva, ¿no? Correcto. Bien. Nosotros nos enfocamos en este espacio en cuanto al análisis técnico. Entonces, les decía, la palabra clave de la diapositiva anterior para mí es confluencia, no que te confluyan diferentes señales, diferentes herramientas, diferentes mecanismos. Eh, Aquí me permito leer la diapositiva. Decimos que existe confluencia en el trading cuando varias señales coinciden en la misma dirección del mercado. Un poco lo que les comentaba recién, me dirijo a la presentación. Es entonces en realidad cuando la gráfica nos otorga cierta ventaja estadística y por ende logramos escapar del famoso 50-50. Nada, lo que les explicaba recién, la idea es justamente no apostar. ¿Por medio de qué? Por medio de la confluencia de esas señales que coinciden en una misma dirección. Cuando no coinciden, no te están dando la señal. No tenés dos cosas para hacer en el mercado, porque se suele entender, puedo comprar, puedo vender. No, existe una tercera opción, que es no hacer nada. Muchas veces el mercado nos exige, nos demanda a nosotros simplemente no hacer nada, ¿no? Esa es una opción más que nosotros tenemos. Veámoslo en un ejemplo práctico. Esta es la gráfica de Bitcoin, bastante trágica para algunos en los últimos días. Bueno, era algo que podía pasar. La verdad, qué lástima que no nos acompaña don Diego, un ferviente fan de la teoría de que Bitcoin se iba a dirigir a los, no me acuerdo qué decía, $50.000 me parece, o 45. Bueno, supongo que él sí estará muy contento. Eh, bueno, ya estará aquí con nosotros en algún momento. Esta es la gráfica de Bitcoin básicamente desde el mes de marzo hasta el día de hoy. Esta fotografía, esta captura de pantalla fue tomada exactamente el día de hoy, ¿no? Un gráfico que de pronto pudimos ver cómo finalizó un movimiento alcista alcanzando un máximo histórico cerca de los, sí, 52 total, 52 nivel totalmente determinante, Denis. Ya estamos ahí, de hecho, fíjate que prácticamente tuvimos 53, muy, muy, pero muy cerca. Les decía, esta gráfica muestra al inicio el final de un movimiento alcista que le permitió al Bitcoin alcanzar un máximo histórico alrededor de los $73.000, ¿correcto? Luego corrigió, volvió a intentar recuperar un poco esos precios, pero nunca volvió a superar o a alcanzar ese máximo histórico que logró a principios de marzo. ¿Mm? De hecho, lo que llegamos a obtener, fíjense ustedes nomás, y ya lo veremos a continuación, son máximos decrecientes. ¿Qué es máximos decrecientes? Máximos decrecientes es una tendencia bajista, ¿no? Mínimos crecientes es una tendencia alcista. No solamente tenemos máximo decreciente, sino también tenemos mínimos decrecientes. Entonces, lo que se nos forma ahí, más allá de una línea de tendencia bajista, por más ligera diferencia que haya, es decir, no es tan nítido que los máximos sean decrecientes, pero si vamos a los datos y vamos al histórico de precios, vemos que sí es así. Si nosotros tenemos máximos y mínimo de crecimiento, lo que tenemos es un canal bajista. Por supuesto, alguien que más de mi teoría, que no se fija tanto en lo finito del precio, te podría decir, Martín, basta.
déjame de bromear, lo que estamos viendo aquí es un amesetamiento del precio, una tendencia que sea más bien de carácter horizontal. No hay una inclinación clara en ese precio, ¿correcto? Bueno, sí, estamos intentando ir a los datos más puros para poder tener alguna idea de lo que está pasando justamente en el mercado. Esto es Bitcoin gráfica de un día, desde el inicio de marzo a la fecha. Ahora, justamente lo que les venía a hablar de ventaja estadística es ir sumando señales para tener una interpretación de lo que está ocurriendo y así poder intentar predecir qué es lo que podría pasar. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a añadir esas señales, vamos a añadir esas herramientas para poder obtener esa ventaja estadística. Lo primero, añadimos un soporte. Yo siempre les digo soportes y resistencias, básico, y líneas de tendencia. Eso es lo que vos tenés que estar trazando. Lo trazan las personas que más dinero tienen y que operan años y años en el mercado. La semana pasada me tocó dar una ponencia eh, con alguien que decía exactamente eso. Y yo me sentía muy contento de que coincidamos. eh, Porque decía justamente, llevo años, probé un montón de estrategias, al final a lo que termino volviendo es a lo básico de lo básico, y a lo básico te tendrás que remitir, y para empezar a hacer análisis técnico, a mi criterio y a mi consideración, arrancar con soporte de resistencia y línea de tendencia. Y aquí es lo que nosotros estamos haciendo, añadimos un soporte. Yo añado más bien una especie de nivel, de margen, en términos de soporte, simplemente por no ponerme tan específico con un nivel de precio en particular. Podría haber dicho que son los $60.000, los 60.500, que es un número que por ahí es un poco más interesante. Yo soy mucho de los números redondos, así que seguramente me hubiera quedado con los 60.000, pero elegí ponerlo alrededor de, perdón, entre 60.000 y 62.500. ¿Por qué? De una forma completamente arbitraria y para que ustedes puedan ver de forma nítida pues dónde se ubicaba ese nivel de soporte. Podemos coincidir más, podemos coincidir menos. Esto engloba un poco a todas las teorías de dónde se ubicaba, ¿no? Ese soporte fue testeado en repetidas ocasiones. Vemos que de hecho el precio viene a una vez fuerte aquí con un mechazo impresionante, lo rompe por un momento, pero vuelve a testearlo en este punto fuertemente, además, en este punto repite, ¿bien? Y de hecho lo perfora, nuevamente lo tenemos por aquí y nuevamente lo tenemos por aquí. Un margen de soporte que es perforado en varias ocasiones, pero que a su vez logró aguantar el precio bastante bien, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces aproximadamente, y las siete, ahora sí que sí, lo rompe definitivamente y nos ubicamos con una vela bajista casi con su cuerpo completo por debajo de ese nivel. Bien. Eh, entonces lo que nosotros tenemos es la primera información que nos da este soporte, que es que se rompió. Esto es tan fácil como leerlo de esta manera. No hay que darle mucha vuelta ni tiene muchísima ciencia. Se rompió el soporte y ya está. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que ir preguntando ahora es, ok, ¿qué pasará con ese soporte? ¿Se convertirá en resistencia? ¿Habrá un movimiento que le permita al precio volver a sus niveles anteriores, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en el pasado, cuando, bueno, la baja no era tan fuerte, no era tan brusca, no era tan grave, pero retornó? Y de hecho, en un momento el mercado se llegó a ilusionar con que pudiéramos ubicarnos nuevamente en la línea de los máximos históricos. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar, Martín? Podemos entonces añadir una herramienta más. ¿Para qué? Para tener una confluencia en las señales y así lograr una ventaja estadística. Ok, lo tenemos claro, perfecto. Y en este caso yo lo que hago es añadir mi indicador favorito, preferido de toda la vida, media móvil de 20 periodos, simplemente porque me encanta y es aplicable a todos los gráficos y permite ilustrar de forma muy clara y muy nítida, sobre todo para las presentaciones, en qué está la tendencia más reciente del precio, ¿correcto? En dónde se está ubicando y también, creo yo, sirve también muchísimo para ubicar niveles de, perdón, líneas de tendencia, ¿bien? Línea de tendencia en sus máximos y en sus mínimos. Fíjense ustedes nomás que, por ejemplo, aquí te está marcando una especie de línea de tendencia
que sirve para ilustrarnos a nosotros cuando el precio está rompiendo esa línea de tendencia. Aquí lo hace, de hecho, sirve como una especie de soporte para esta línea de tendencia y aquí lo vuelve a intentar hacer aproximadamente, pero no lo logra. En definitiva, lo que nos da esta media móvil como última información es que efectivamente el precio estuvo en una especie de amesetamiento, pero que ahora tiende a caer. Tiende a caer realmente, Martín, y mira, la realidad es que ahora mismo esta media móvil, perdón, bien digo, se ubica en niveles muy similares a los que se ubicó cuando estábamos en este periodo de tiempo. Bien, la diferencia es que ahora mismo estamos, digamos, exactamente en el mismo nivel en la media móvil, perdón, bien digo, con las velas, por otro lado, completamente. Fíjense ustedes nomás que cuando nosotros llegamos a este punto de la media móvil en términos de precio, en términos de la cotización, las velas ya se estaban ubicando en ese mismo lugar. Que las velas la estaban perforando, en este caso la estaban perforando esta media móvil al alza y se dio un rally en los próximos días en el Bitcoin, que incluso este precio llegó a durar bueno, pues, casi 3 semanas. ¿Ok? Acá lo que nosotros tenemos es una media móvil exactamente en este mismo nivel, pero fíjense la distancia que hay ahora con la vela japonesa. Y no es una EMA, no es una media móvil exponencial, es una media móvil simple. Esto te da cuenta entonces de una tendencia bajista clara. Cortoplacista, por supuesto que cortoplacista. No tiene, bueno, sí, ya tiene un mes, pero viene de junio nomás, aproximadamente. La puedes trazar, por supuesto, la puedes empezar a trazar acá, ¿no? Dependiendo. Vamos a darle un... Soy yo, no se está viendo el cursor de mouse. Sí, no se está viendo. Es que yo a veces hago dibujos, por eso estoy acá. ¿Se ven los dibujos? Perdón, gracias, Denis, por hacerme acordar que tengo que hacer más dibujos en todo caso, porque claro, yo lo estoy viendo, pero no, ustedes no lo están viendo si no marco. Gracias, gracias, gracias. Mil disculpas. Ahora sí, vamos a continuar sabiendo eso. Es que explicabas, pero no te seguía, por eso, gracias a ti. No, perdón, perdón. Vamos a añadirle entonces un poquito más de complejidad. Vamos con una EMA, una media móvil exponencial. ¿Cuál es la diferencia entre la media móvil simple y la media móvil exponencial? Que la exponencial tiene más en consideración a los últimos movimientos del precio, es decir, pondría más fuertemente en esa ecuación que hace de forma algorítmica y automática a los últimos movimientos del precio. Es decir, los últimos movimientos tienen más impacto en el siguiente punto en donde se va a ubicar esa línea que es en definitiva la representación gráfica de la media móvil, ¿bien? Media móvil exponencial. Una media móvil exponencial que ustedes pueden usar más, ustedes pueden usar menos, de hecho pueden estar utilizando solamente EMAs para operar, pueden utilizar, hay estrategias de cruces de medias móviles exponenciales, por ahí también pueden estar haciendo. Yo en este caso lo que hago es trazar una con mayor cantidad de periodos, en este caso 100, como bien dice aquí, 100 periodos analizados para tener una visión pues un poco más clara de la tendencia y teniendo ya dos medias móviles, lo que nosotros tenemos es prácticamente una gran herramienta que nos otorga señales, ¿no? ¿Por qué? Porque una estrategia clara, que de hecho existe un indicador para eso, que lo hace de forma totalmente automática, pero en este caso yo estoy combinando dos medias móviles diferentes, es el cruce de medias móviles, ¿no? Y lo que nosotros tenemos aquí de dato muy, pero muy interesante, es que efectivamente estamos teniendo un cruce de medias móviles, en este caso la media móvil simple de 20 periodos y una EMA de 100 periodos, un cruce en el cual la media móvil simple la rompe a la baja. ¿Qué es esto? Fácil de entender. Es una señal bajista, ¿correcto? Bien. No solamente eso, que además tiene relevancia por una cuestión de que es la primera vez que pasa, por lo menos en este periodo de tiempo analizado, que aquí amagó a hacerlo, pero rápidamente se devolvió, es decir, nunca llegó a romper la EMA, nunca se dio ese cruce, que ahora sí se dio, sino que el siguiente dato que nosotros tenemos es que es la primera vez en este periodo analizado, en el caso de la EMA, que tiende a caer, que empieza a caer. Bien, y me dirás, Martín, claro, tiene lógica. ¿Por qué? Porque si analiza más los últimos periodos y vemos que en los últimos periodos, de hecho, hay un movimiento bajista muy fuerte, pues es normal que de pronto empiece a caer. Correcto, pero lo que nosotros tenemos aquí es que en ningún punto
la línea está formada por puntitos, ¿ok? La línea está formada por puntitos. Por una forma, para verlo claramente, es simplemente una línea, pero son puntitos. Entonces, en ningún punto se ubicó un punto por debajo del anterior hasta ahora mismo. Esto es una señal bajista, podemos interpretar, por ejemplo. Podemos darle un poco más de complejidad, podemos hablar un poco acerca de las velas. No soy un experto en el tema, entiendo este es un martillo, que en este caso esta vela representaría que, bueno, pues los compradores al final de la sesión se terminaron dando cuenta de que existía un buen nivel de precio como para forzar un poco esa demanda e impulsarlo y recortar parte de las pérdidas que se dieron en la última jornada, que tenía el precio cotizando sobre los $53.000 y terminó cerrando en los $56.000, pero lo verdaderamente grave podría ser esta, ¿verdad? Esta vela japonesa que nosotros tenemos aquí. Bien. Lo interesante sería leer cuál será la vela de mañana. Mañana sábado no hay mucho movimiento, en todo caso hay movimiento en el mercado de las cripto. Si querés te puedes esperar hasta el lunes. Martín, no tengo tantas ganas de esperar tanto. Bueno, entonces analicemos periodo de tiempo más corto, porque estos son velas de un día, ¿no? Básicamente. Podemos darle la complejidad que nosotros queramos. En este caso yo como punto final le doy un poco al volumen, indicador de volumen. Un indicador de volumen que coincide, digamos, lo que nos da como información con estos movimientos fuertes a la baja, ¿no? Hay un aumento del volumen, por lo menos en este momento y en este momento, que son dos grandes caídas del precio que nosotros estamos viendo, que refleja bien la gráfica como caídas fuertes del precio. ¿Sí? Caída fuerte del precio, aumento del volumen. Ese aumento del volumen explica movimientos fuertes en el precio, ¿no? Eso es bastante fácil de entender. También un comentario adicional, pero que no viene mucho al caso, es verdad que tenemos una mayor cantidad, digamos, de barras, de volúmenes bajistas en el último periodo, sobre todo hablando, por ejemplo, desde junio hasta la fecha, pero eso es simplemente porque, bueno, las velas fueron mayoritariamente bajistas, no han ganado los vendedores en este último periodo de tiempo, que es más o menos el último mes y medio aproximadamente para trazar un marco temporal. Tenemos entonces suficientes herramientas para determinar que tenemos una señal bajista. Martín, ¿me está diciendo que venda Bitcoin? No, no. No te estoy diciendo que vendas Bitcoin porque no es una señal de compra, de venta, ningún producto, servicio financiero, ni nada de eso. Bien, disclaimer, no es un consejo de inversión para nada. Simplemente estamos haciendo un ejemplo práctico. Entonces nosotros tenemos todo eso. ¿Qué pasa? Nos converge la señal para darnos esa ventaja estadística y poder tomar así una decisión de inversión, que en este caso puede ser de venta o de compra, dependiendo de cómo vos estés interpretando todas estas señales que estuve mencionando anteriormente, y así bajar de ese 50-50. ¿Qué pasa? Estas no son las únicas, digamos, herramientas que vos tenés. Y decía, el trading estadístico engloba la enorme mayoría de las otras herramientas de análisis técnico que nosotros tenemos. Entonces tenemos medias móviles como factores que pueden confluir para darte una señal, línea de tendencia, soportes y resistencias, divergencias en los precios, puntos de sobrecompra y sobreventa, patrones de precio, Fibonacci, retrocesos, por ejemplo, y otros como pueden ser otros indicadores, por ejemplo. Ahora, me quedaría en completo ridículo si yo les dijera que esto es todo el trading estadístico. Porque me podría venir y me podría decir, Martín, entonces el trading estadístico es un sinónimo del análisis técnico. No, no. Hay cuestiones adicionales relativas al trading estadístico, como por ejemplo, y a mí me parece la más interesante, el backtesting. El backtesting es una herramienta que la enorme mayoría de traders experimentados utilizan a la hora de probar estrategias, básicamente porque les ahorra un montón de tiempo, básicamente porque les permite ilustrar de forma rápida y dinámica y también fehaciente cómo podría haber funcionado su estrategia comercial, digamos, en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, en el último año. Entonces yo decido, por ejemplo, no sé, aplicar una estrategia que se base simplemente en cruces de medias móviles simples, de 20 periodos y de 50, por ejemplo. Entonces, en gráfico de 4 horas.
por ejemplo, me estoy inventando. Entonces, pruebo esa estrategia haciendo un backtesting en mi plataforma comercial. En tu TradingView, por ejemplo, lo puedes hacer de forma manual, haciendo código, digamos, directamente introduciendo código en tu plataforma comercial, o lo puedes hacer de una forma muchísimo más dinámica con las herramientas que te dé esa propia plataforma comercial. Por supuesto, también lo puedes hacer en tu MetaTrader de toda la vida, ¿no? A mí me parece más de TradingView, perdón que se los diga. Backtesting, muy utilizado a la hora de hacer trading estadístico, e implementación automatizada, un punto también muy interesante a tener en cuenta, que es uno de los que nos quedó afuera de esta lista que estuve mostrando recién. ¿Por qué? Básicamente porque lo que vos estás pudiendo hacer siendo trading estadístico es programando un software, programando un asesor experto, programando un robot en definitiva, que siga ciertos parámetros de forma, insisto, algorítmica, que pueda abrir de forma completamente autónoma operaciones tanto de compra como de venta. Es decir, puede estar operando en el mercado por su propia cuenta a partir de todo eso que vos estuviste haciendo anteriormente, pues probando la estrategia, armándola, fijándote que funciona, etcétera, etcétera. Se lo pasas al robot y el robot empieza a operar. Finalmente, el último punto que quiero mencionar, la gestión de riesgo. Esta es una cuestión más subjetiva, a mi modo de entender, porque no todos tienen la misma gestión de riesgo. Esto depende mucho de tu metodología de inversión. Vas a determinar que por ahí te conviene asumir un mayor riesgo, un menor riesgo, tomar estas posiciones, no tomarlas, bueno, utilizar take profit, este stop loss. Por ejemplo, puedes estar haciendo esa, eh, no sé, esa muestra inicial que yo te di con la metáfora de la vela japonesa, ¿te acordás? El 50-50. Entonces vas a estar pudiendo hacer una gestión de riesgo absolutamente nula, determinando comprar en el cierre de la vela, por ejemplo, y sin hacer ningún tipo de análisis, asumiendo un 50-50. Gestión de riesgo nula. Todo lo que venga después de eso va a ser una gestión de riesgo un poco más eficiente. Te animo a que investigues un poco más acerca de este concepto. Sin embargo, hay una cuestión que me gustaría profundizar y ahondar más en otro seminario. No sé si este mes o el mes que viene, veremos, vamos a ver, que es la utilización de todo lo que tiene que ver con análisis cuantitativo, análisis de número, análisis matemático, y la aplicación que vos le puedes dar, por ejemplo, al Excel dentro de las estrategias de trading estadístico. Bien, no lo quise traer el día de hoy, lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Insisto, este espacio era más como una especie de abre boca. Para finalizar, me gustaría hablar de otra cuestión. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de estadística y en la Facu por lo menos había una materia que se llamaba estadística y probabilidad, ¿no? Entonces, es normal pensar que, por ejemplo, puedes estar aplicando estrategias de estadística y probabilidad para obtener éxito en el mercado. Porque si eventualmente podrían tener éxito, bueno, pues es normal pensar que trayéndolas directamente vas a ganar, ¿no? Entonces, una de esas estrategias que surgen son, por ejemplo, esta que yo menciono aquí, que es Martingale. Martingale consiste, por si no lo conocen, en abrir diferentes operaciones en el mismo sentido, digamos, tendiendo a infinito, porque según esta teoría, eventualmente el mercado va a tender a ir a ese nivel de precio inicial, entonces vos vas a poder cerrar esas operaciones saliendo en ganancia. Esto te lo explica muy fácil la teoría inicial. Vamos de vuelta con el ejemplo de la moneda. Vos tirás una moneda, ¿no? Entonces tenés 50-50. Es una teoría, insisto, de estadística de probabilidad. Tirás una moneda, tenés un 50-50. Martingale dice que selecciones cara, por ejemplo. O cruz es lo mismo, pero para este ejemplo usemos cara. Seleccionas cara, sale cruz, es decir, perdiste. ¿Qué te dice Martingale? Que vuelvas a elegir cara, que vuelvas a elegir cara. Entonces tiras de vuelta, sale cruz de vuelta. ¿Qué te dice Martingale? Vuelve a elegir cara. ¿Por qué? Porque estadísticamente y en términos de probabilidad vas a tender en el largo plazo a ganar. Eventualmente vas a ganar. Esto es una forma de apostar. Esto se hacía en los casinos. Tengo entendido que ya no se hace más porque ya no es productivo, entiendo, y porque en algún punto los casinos lo han prohibido. Pero
Bueno, básicamente consiste en eso, como digo, siempre de elegir el mismo sentido de la operación, ya sea eligiendo cara en la metáfora de la moneda o ya sea comprando, por ejemplo, en la metáfora de la inversión o del trading, ¿verdad? Entonces, yo no quiero que este espacio les haya dado, digamos, la muestra o la evidencia de que siguiendo las estrategias de estadística promedia, como por ejemplo Martingale, vayan y prueben Martingale embarcados. No, ¿por qué? Porque Martingale necesita, por ejemplo, una premisa fundamental, que son las tiradas infinitas de moneda, o las que tienden a infinito, ¿me entendés? ¿Y cuál es el concepto, la definición de economía? Y no los quiero aburrir muchísimo más con esto, es la asignación de recursos escasos para usos ilimitados. Los recursos siempre y en todo lugar son escasos, porque si no fueran escasos, no existiría la economía, no haría falta asignarles su uso, no haría falta administrarlos, ¿correcto? Lo que nosotros tenemos, si ni siquiera un país, si ni siquiera todo el dinero del mundo es infinito, todo el dinero del mundo es escaso, existe un límite que se va ampliando, pero eso es otra discusión. Imagínense nuestra cuenta de inversión, nuestra cuenta de trading no es infinita. Entonces, la premisa sobre la cual parte, por ejemplo, Martingale, que son las tiradas infinitas, nosotros no la tenemos, porque nuestro dinero no es infinito. Entonces, acá las cuentas tienden a comprometerse por completo y eventualmente en algún punto del tiempo, puede ser en la siguiente hora, puede ser en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes meses o en los siguientes años, tu cuenta va a caer a cero. Tu cuenta va a caer a cero. Esto ya se ha aprobado, puedes hacer una cosa u otra para solventarlo, pero mm, no es posible en este punto, porque si no todos haríamos martingale. Segmento de preguntas y respuestas, ya estamos sobre, en mi caso, a las 3 de la mañana, en su caso, las 19 horas. Abro segmento de preguntas y respuestas para que puedan utilizar el chat para lo que quieran. Mientras tanto, ustedes colocan allí su pregunta, su inquietud, su duda, lo que sea. Les agradezco muchísimo por haber participado de este seminario, de este espacio. Los invito. Sí, Denis. Ah, no, que quería más que todo complementar algo que me puso a pensar, algo de esas ideas filosóficas que sabes que a veces me pasan por la mente. Que al final cuando hablamos de trading estadístico, quizás estamos redundando un poco, porque es que al final en el mundo del trading nunca vamos a tener un mecanismo 100% efectivo y siempre te vas a basar en estadística. Sea la estrategia que apliques, sea la metodología que apliques, sea order flow, sea smart money, sea análisis técnico, sea acción del precio, al final siempre vas a tender a tomar decisiones en base a las estadísticas. Así que la estadística sea, mira, el 80% de las veces que el precio ha llegado a este nivel, que le llamamos soporte y resistencia, tiende a generar una reacción importante. Por lo tanto, yo asumo que esa reacción se va a repetir. Entonces, al final, creo que siempre cuando hablamos de trading, vamos a estar hablando de trading estadístico, porque nunca tomas una decisión en base a un solo indicador. Entonces, no sé, quería conocer tu posición, a ver qué opinas al respecto. Es muy interesante. No sabría darte una devolución rápida porque en principio estoy de acuerdo con vos. Entonces es como que estamos más o menos en sintonía, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, lo que nosotros estamos haciendo a la hora de especular es operar en base a estadísticas y probabilidades, ¿no? Mientras más cerca estemos de esa posibilidad de ganar, mientras más probabilidades justamente tengamos de ganar, mejor o más éxito tendremos a la hora de operar en los mercados, ¿correcto? Bueno, esas probabilidades nunca van a ser del 100%. Como no es del 100% ninguna metodología de inversión en lo absoluto. Es decir, si vos, por ejemplo, vas y abrís un plazo fijo, por ejemplo, en un banco, en el banco de tu preferencia, le depositas tu plata y esperas obtener un retorno, puede ser que tengas un 99,99 periódico quizás de tener ese retorno al final, ¿no? Correcto. Pero existe una posibilidad de que, por ejemplo, no sé, me lo invento, te colapse el sistema bancario mundial, hace una guerra mundial. No sé, quiebre un importante banco. Estados Unidos se declare en bancarrota o en default y deje de pagar su deuda y, bueno, se haya un escándalo, ¿no? Entonces, en algún punto siempre vas a tener un riesgo. Es decir, vos tenés la probabilidad de ganar al invertir, porque vos estás especulando. Quien abre un plazo fijo también está especulando.
¿Tiene más posibilidades de ganar? Por supuesto, porque es bastante segura, digamos, esa operación, esa inversión, es bastante segura. No existe una operación que tenga 100% de éxito, como no existe ningún trade que tenga ningún, digamos, un porcentaje de probabilidad de éxito del 100%. Aquí me colocaban otro mensaje. Es así, indudablemente, o te venga una pandemia total y te haga un crash de mercado y al final estabas sobrecomprado, estabas recontrapalancado y el mercado se te empieza a caer. Y con que te caiga un 5%, si estabas apalancado en por 20, que para los niveles que yo sé que utilizan ustedes no es tanto, al final te fuiste. Te fuiste, te fuiste, te fuiste. Entonces, bueno, la idea, insisto, es utilizar un poco la estadística para estar más cerca de esa probabilidad de éxito, lo más cerca de esa probabilidad de éxito posible. ¿Cuál es esa probabilidad? 100%. ¿Nunca lo vamos a alcanzar? Bueno, intentemos estar lo más cerca posible. En principio, lo más lejos que vamos a estar es el 50-50. Salgamos de ahí, dejemos de apostar, especulemos, invirtamos, ¿verdad? No, un poco la idea que quiero que se lleven de este espacio. Gracias, Denis, por tu aporte, por tu participación, siempre valiosa. Ahora sí que les agradezco a todos por haber estado durante el día de hoy, por haber me escuchado, bueno, pues estos minutos, esta horita que hemos compartido juntos. Para mí, un placer siempre estar junto al equipo de Life, en este caso, Isabel, Fabián, Joshua, gracias por acompañarme y a todos ustedes por estar del otro lado. Que tengan un genial fin de semana. Yo muy contento porque ganó la Argentina y estamos en serio. Nos estamos viendo. Muchas gracias.